mucho antes de que el algoritmo de TikTok decidiera qué es popular y antes de que ser por youtuber por fuera considerado una carrera respetable, iCarly por ya estaba cambiando las reglas del juego. Era la historia de tres adolescentes comunes que, casi por accidente, transformaron un simple programa web casero en una obsesión global. Pero no te dejes engañar por la superficie colorida. Detrás de las risas grabadas, los famosos calcetines rellenos de mantequilla y esos extraños tacos de espagueti, había un mundo oculto. La vida de Carly Shay y su pandilla escondía secretos mucho más profundos que un par de bromas virales o artilugios tecnológicos extravagantes. Si miras de cerca, algunas de las historias tras bambalinas eran raras, otras generaban una incomodidad palpable, y unas cuantas eran directamente perturbadoras para un show infantil. ¿Alguna vez te detuviste a pensar por qué Freddy soltaba frases aleatorias en español sin ninguna explicación lógica? ¿O por qué Jeanette McCurdy confesó años más tarde que intentaron comprar su silencio con una oferta millonaria? Exacto, prepárate, porque esta no es la versión inocente de por iCarly porque veías al volver de la escuela. Vamos a sumergirnos en el lodo de la verdad. Para empezar, el concepto original de la serie no tenía nada que ver con lo que terminamos viendo. En los borradores iniciales, Miranda Cosgrove iba a interpretar a una chica normal que tenía la suerte de ser elegida para actuar en su programa de televisión favorito, Starstruck. Ese era todo el plan, una serie sobre televisión tradicional. Sin embargo, durante una charla nocturna decisiva con su esposa y el productor Steve Molaro, el creador le dio un giro total a la idea. Se preguntaron, ¿y si Carly no se une a un show, sino que crea su propio contenido en la red? Ese único cambio de guión ayudó a definir un nuevo género de entretenimiento juvenil, adelantándose a la era de YouTube. Ahora hablemos de psicología familiar. Cada personaje principal sufría la ausencia notable de un padre. Si analizas el grupo, verás un patrón silencioso y algo triste. Jamás se menciona una sola palabra sobre la madre de Carly. El padre de Freddy parece ser un fantasma que no existe en su vida. El papá de Sam la abandonó a su suerte, y los padres de Gibby son prácticamente invisibles en la trama. Incluso el padre de Carly, el coronel, es una figura ausente hasta el mismísimo final de la serie. Esta temática recurrente de chicos, aprendiendo a navegar la vida sin una red de seguridad parental completa, le otorgó a la serie un trasfondo emocional pesado que rara vez se abordó de frente, pero que siempre estuvo ahí. Además, el drama no solo estaba en el guión. La carrera musical de Miranda Cosgrove puso un freno de mano importante a la producción de la serie. En el año 2011, Miranda decidió salir de gira con su por tour, Dancing Crazy. Fue un evento masivo para ella, pero logísticamente alejó a la estrella principal del set de rodaje. Debido a esto, la quinta temporada se vio mutilada a solo 11 episodios, y la temporada final sufrió una pausa enorme e injustificada. Los fans se quedaron colgados en el suspenso, todo dictado por un calendario de conciertos. Vamos a romper un mito. El calcetín con mantequilla no tenía ni una gota de mantequilla. El arma característica de Sam, ese calcetín contundente, era un ícono de la comedia física, pero en la realidad no llevaba lácteos en su interior. Jeanette McCurdy reveló tiempo después la dolorosa verdad. El calcetín estaba relleno de baterías pesadas, envueltas en espuma y cinta adhesiva, para darle ese impacto visual. Básicamente, golpeaba con pilas. Infancia ligeramente arruinada, y hablando de secretos de rodaje, Jeanette McCurdy tenía un doble de riesgo, y era un hombre. La actitud agresiva y ruda de Sam implicaba muchas escenas de contacto físico, y a veces, un doble de riesgo masculino tenía que intervenir, especialmente en momentos donde Sam debía levantar a Freddy en el aire. Así es, esa fuerza sobrehumana no era de McCurdy. Ella bromeó diciendo que ver a un tipo con peluca haciendo su trabajo le golpeó un poco la confianza, pero siendo honestos, el truco fue tan bueno que nunca lo habríamos adivinado. Otro engaño visual. El set no estaba en Seattle en absoluto. Aunque la serie nos vendió la idea de la lluvia y el café de Seattle, todo se filmó bajo el sol de Los Ángeles. La fachada exterior del famoso por Bushwell Plaza es en realidad el edificio Eastern Columbia en el centro de Los Ángeles. El nombre Bushwell fue añadido digitalmente en postproducción. Aún puedes visitar el edificio hoy en día si pasas por ahí. Solo no esperes ver a Spencer en la entrada persiguiendo a un avestruz. Eso ya es mucho pedir. La historia de Nathan Kress es casi de película.
Estuvo a punto de dejar la actuación para siempre antes de conseguir el papel. Kress estaba considerando muy seriamente abandonar Hollywood y buscar una vida normal cuando audicionó para ser Freddie Benson. Fue su última carta y superó a más de 200 chicos que querían el puesto. Años más tarde, admitió que ese personaje no solo le dio trabajo, sino que le ayudó a volver a enamorarse del arte de actuar, marcando un punto de inflexión vital en su existencia. El episodio por Te salvé la vida por rompió todos los esquemas. Emitido en el año 2010, aquel capítulo donde Freddy salva a Carly y sellan el momento con un beso, fue un fenómeno. Sí, estamos hablando de que logró reunir a 11.200.000 espectadores frente a la pantalla simultáneamente. En ese momento, se coronó como la segunda transmisión más vista en toda la historia de Nickelodeon. Aunque los fans estaban en una guerra civil por el romance, las cifras eran frías. Todos querían verlo. Hablemos del misterio más frustrante. El incidente de la cabra nunca fue explicado. Carly mencionó una vez un cumpleaños traumático que involucraba a una cabra y un zoológico interactivo. La serie se dedicó a lanzar indirectas morbosas sobre qué había pasado realmente, pero jamás soltaron la verdad completa. Incluso Miranda Cosgrove contó que acorraló al creador para pedirle respuestas, pero él se negó rotundamente a decirlo. Todo depende de tu imaginación, afirmó. Sinceramente, dejarnos con esa duda eterna es simplemente cruel. Y luego está el momento meta. Drake Bell apareció como Drake Bell, a pesar de que los mismos actores interpretaban personajes radicalmente distintos en Por Drake y Josh, Por y en Por iCarly. Las líneas del universo compartido se difuminaron sin sentido. Drake Bell apareció una vez en Por iCarly por interpretándose a sí mismo, lo cual es bizarro, porque Carly ya había sido vista viendo por Drake y Josh por en la televisión, en un episodio anterior, continuidad y lógica narrativa. ¿Quién las necesita realmente cuando tienes risas grabadas? Y regresamos a la gran incógnita. Los estallidos en español de Freddy nunca se explicaron. Los fans esperaron temporadas enteras para saber por qué Freddy hablaba un español terrible de la nada. El creador prometió que el misterio se resolvería e incluso nos dieron falsas esperanzas de una respuesta en el final, pero esa explicación nunca llegó a la pantalla. Al final, parece que solo fuimos víctimas de una broma interna de los guionistas que se extendió demasiado tiempo. Para cerrar, los tacos de espagueti se volvieron virales en la vida real. Lo que empezó como un chiste tonto sobre la mala cocina de Spencer se convirtió en un fenómeno cultural legítimo. Después de que Spencer presentara los tacos de espagueti, Internet se inundó de recetas reales. El prestigioso por New York Times por incluso los incluyó en un artículo serio en el año 2010. El propio creador quedó en shock admitiendo, era solo una pequeña broma estúpida, y ahora la gente realmente los está comiendo en sus casas. El poder de la televisión es aterrador. La verdadera pesadilla que vivió Jeanette McCurdy fue la gasolina que encendió las páginas de su polémico libro. Corría el año 2022 cuando soltó la bomba titulada I'm Glad My Mom Died, una obra que dejó a todos helados por ser tan cruda, sombría y brutalmente sincera sobre su vida. En sus páginas destapó el abuso emocional infligido por el creador, a quien muchos identifican como Dan Schneider. Narró cómo la presionaban a beber alcohol siendo solo una niña, y lo más turbio, le ofrecieron un dineral para que mantuviera la boca cerrada. Mientras Nickelodeon optó por un silencio sepulcral ante esas acusaciones, estalló otro drama. Lassie Mosley tuvo que soportar una oleada asquerosa de acoso racista. Todo ocurrió durante el regreso de la serie. Lassie entró como la nueva mejor amiga de Carly, pero en cuanto salió la noticia de su fichaje, una parte tóxica del fandom se le fue encima, convencidos de que estaba usurpando el lugar de Sam. Mosley tuvo que salir a defenderse, explicando una y otra vez que su papel era completamente nuevo y no un reemplazo, pero el odio en redes no paraba. Tanto Miranda como Nathan no se quedaron callados y salieron públicamente a respaldarla. Cambiando de tema a los viejos tiempos, ¿sabías que los videos de los fans eran 100% auténticos? Esos clips locos que veías en la pantalla de la serie no eran utilería barata. Eran grabaciones que chicos reales subían a iCarly.com, y ojo al dato, el elenco reaccionaba a ellos en vivo mientras rodaban las escenas. Por eso esas risas y caras de sorpresa se sentían tan genuinas. Fue de las pocas veces en la historia de la tele donde la línea entre la ficción y la realidad del fandom se borró por completo.
Hablando de dinero, Miranda se coronó como la reina de los sueldos infantiles. En su mejor momento, Cosgrove se embolsaba la friolera de $10,000 por cada episodio grabado. De hecho, para el año 2012, el libro de los récords Guinness oficializó su estatus nombrándola la actriz infantil con mayores ingresos del planeta. Sumando lo que ganaba en el show, su carrera musical y los jugosos contratos publicitarios, fue construyendo su fortuna sin hacer mucho ruido, hasta transformarse en una de las adolescentes más acaudaladas de Hollywood en aquella época. Sin embargo, no todo era color de rosa. Noah Munck confesó sentirse como un completo extraño en el set. Aunque con el tiempo lo ascendieron al elenco principal, Noah reveló años después que jamás sintió que perteneciera realmente al círculo íntimo de iCarly. En varias entrevistas y comentarios por internet, Munck se ha descrito muy incómodo rodeado de sus compañeros, admitiendo que no tenía esa conexión cercana con Miranda, Nathan o Jeanette fuera de las cámaras. Se veía a sí mismo como el bicho raro del grupo y tuvo que luchar contra una ansiedad severa, especialmente cuando la gente le gritaba Gibby en la calle, mucho tiempo después del final de la serie. Por otro lado, Nathan Kress terminó casándose con alguien que podríamos considerar una fan, más o menos. Conoció a London Elise Moore rodando la película Into the Storm. Ella no era una espectadora cualquiera, trabajaba como doble de riesgo. Los seguidores celebraron a lo grande su boda en 2015, y hoy día ya son padres de 2 hijos. A diferencia de su personaje Freddy, el romance de Nathan en la vida real fue mucho más sano y no necesitó de un triángulo amoroso tóxico en un programa web para funcionar. El famoso dominio iCarly.com terminó convirtiéndose en un cementerio digital. Hubo una época dorada en la que, si entrabas, encontrabas blogs escritos por los personajes, juegos adictivos y videos exclusivos. Era una plataforma súper interactiva y adelantada a su tiempo, pero cerró sus puertas virtuales en 2018. Si intentas entrar hoy, solo te manda a una página genérica y aburrida de Nickelodeon. Es triste ver cómo otro pedazo de la historia de Internet ha sido borrado del mapa. Uno de los momentos más oscuros fue el escándalo de las fotos filtradas de Jeanette. Allá por el 2014, unos selfies muy privados de McCurdy terminaron circulando por toda la red. Fue un golpe devastador para ella, sobre todo si tenemos en cuenta la imagen blanca y familiar que Nickelodeon exigía a sus estrellas en aquel entonces. Jeanette confesó tiempo después que lo que más le dolió fue que la traición vino de alguien muy cercano, una persona en la que ella confiaba ciegamente. Ese incidente alimentó su odio hacia la fama y fue clave para que decidiera abandonar la actuación por completo. Y hablando de sorpresas, Jerry Trainor era mucho mayor de lo que imaginabas. Spencer Shea, el excéntrico hermano mayor, siempre nos dio la vibra de ser un veinteañero inmaduro y lleno de energía caótica. Pero la realidad es que el actor, Jerry Trainor, ya había cruzado la barrera de los 30 años cuando se estrenó el piloto, sacándole una gran diferencia de edad a sus coprotagonistas. Los fans se quedaron en shock al enterarse, porque la energía de Trainor encajaba tan bien con el tono juvenil del show que nadie lo sospechaba. A pesar de esa brecha generacional, él ha comentado en varias entrevistas que trabajar codo a codo con Miranda y los chicos lo hacía sentirse más joven y artísticamente inspirado que nunca. El beso entre Freddy y Carly fue mucho más que un guión para ciertos seguidores. En el episodio I Saved Your Life, cuando ella lo besa en el hospital, los fans de esa pareja perdieron la cabeza, pero, aunque en pantalla saltaban chispas, detrás de cámaras la situación se volvió bastante incómoda para los actores involucrados. Nathan Kress contó que le llovieron cartas de odio simplemente porque Freddy no terminó con Sam, e incluso llegó a ser abucheado en un evento en vivo por responder mal una pregunta sobre romances. Admitió que se sentía atrapado en una situación donde no importaba qué hiciera, siempre salía perdiendo con alguna facción del público. Esa obsesión enfermiza del fandom por emparejar a los personajes empezó a pasar factura y afectó la dinámica real entre los actores y su audiencia. No hay que olvidar que, aunque los actores eran apenas unos adolescentes, cargaban con responsabilidades laborales de adultos experimentados. Muchos no tienen idea de que el joven elenco soportaba horarios brutales, a menudo trabajando más de 12 horas diarias, 5 o 6 días a la semana, entre clases con tutores en el set, ensayos, grabaciones, entrevistas y sesiones de fotos.
Era prácticamente un trabajo de tiempo completo, que no dejaba espacio para nada más. La propia McCurdy dijo más tarde una frase desgarradora. Hubo días en los que se me olvidaba por completo que era solo una niña. Nathan Kress coincidió con ella, señalando lo rápido que tuvieron que madurar a la fuerza. En pantalla todo eran risas, pero detrás todo era puro agotamiento. Por último, ¿recuerdas esos sitios web raros que mencionaban? Nombres como Splashface, Zaplook o Webflix no eran solo inventos. Estas páginas ficticias aparecían constantemente en los diálogos y fondos de los episodios de iCarly para dar realismo al mundo. Lo que pocos notaron es que Nickelodeon compró realmente esos dominios, y si los escribías en tu navegador te redirigían a iCarly.com, uno de los primeros casos de marketing inmersivo brutal en un show infantil. Es una verdadera lástima. Pero todos esos enlaces secretos y las misteriosas redirecciones dejaron de existir definitivamente allá por el año 2018, justo cuando el sitio cerró sus servidores para siempre. A día de hoy, no queda nada más que polvo cibernético. Se han convertido en auténticos fósiles digitales que yacen olvidados en la historia de la televisión por Internet, recordatorios de un tiempo que ya no volverá. Se rumorea fuertemente que al gran jefe se le prohibió pisar el set de grabación. En su libro, que fue una verdadera bomba mediática, Jeanette McCurdy no se guardó nada y detalló las conductas inapropiadas del creador, una figura que hoy todo el mundo identifica sin dudas como Dan Schneider. Ella confesó situaciones muy incómodas, como cuando él insistía en darle masajes en los hombros sin que ella se lo pidiera jamás, cruzando límites físicos sin ningún tipo de consentimiento previo. Pero la cosa no paraba ahí. La presionaba para que consumiera alcohol, a pesar de ser menor de edad, y tenía constantes ataques de ira gritándole al personal. Con el paso del tiempo, salió a la luz toda la verdad sobre cómo Nickelodeon tomó medidas drásticas para alejarlo silenciosamente del contacto directo con el elenco juvenil. Aunque parezca increíble, él seguía dirigiendo el programa y moviendo los hilos, pero tuvo que hacerlo a distancia para evitar más escándalos. Y escuchen esto, porque es indignante. Intentaron comprar su silencio ofreciéndole una suma de $300,000, pero ella, con una integridad admirable, rechazó el dinero con absoluto asco y repugnancia. El derrumbe del imperio de Dan Schneider marcó un antes y un después en la televisión para niños. Fue en el año 2018, cuando la cadena y Schneider cortaron lazos oficialmente. Lo hicieron de forma muy discreta, sí, pero todos sabíamos que había motivos muy oscuros detrás. No fue un caso aislado. Múltiples empleados alzaron la voz y lo acusaron directamente de abuso verbal constante y de fomentar un ambiente de trabajo increíblemente tóxico e insoportable para cualquiera. Sus producciones tenían una fama terrible en la industria por obligar al equipo a trabajar jornadas interminables y por manejar unos presupuestos inflados que se salían de control habitualmente. Sin embargo, tras el final de iCarly y otros proyectos, la cadena se vio forzada a reestructurar toda la dirección de su contenido infantil y a sanear su cultura interna. Aunque, si somos honestos, el accidente de Miranda Cosgrove fue el detonante que lo cambió todo. Ocurrió allá por el año 2011, en medio de su famosa gira Dancing Crazy, cuando el autobús en el que viajaba Miranda sufrió un accidente bastante grave mientras atravesaban las carreteras de Illinois. El resultado del siniestro fue devastador. Se fracturó el tobillo y, lamentablemente, no tuvo más remedio que cancelar todas las fechas restantes de la gira, decepcionando a miles de fans que esperaban verla. Lo que la mayoría de los fanáticos no sabía era que esa lesión también paralizó y retrasó las grabaciones de iCarly. Tiempo después, ella confesaría que ese fue, sin duda, uno de los momentos más difíciles y oscuros de toda su vida. Y no se refería solo al dolor físico, sino al golpe de realidad que supuso darse cuenta de lo extremadamente frágiles que eran tanto su carrera como su salud, especialmente siendo tan joven y exitosa. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos recorrido todo, desde los famosos tacos de espagueti y los dominios web secretos, hasta las impactantes confesiones del elenco y el absoluto caos que se vivía detrás de las cámaras. Queda claro que iCarly fue muchísimo más que una simple comedia tonta sobre un programa web. Había capas de complejidad y drama real que no veíamos en pantalla. Ya sea que crecieras repitiendo las frases icónicas de Sam, o que apenas te hayas enganchado con el reciente renacimiento de la serie, es imposible negar qué tan profundamente se ha incrustado esta producción en el ADN de la cultura pop actual.
¿Cuál de todos estos datos te dejó con la boca abierta? Y sé sincero, ¿notaste todos esos extraños chistes ocultos sobre pies cuando eras niño? ¿O estabas demasiado distraído deseando tener uno de esos geniales Perphones? Si te gustó el video, revienta ese botón de me gusta y no olvides dejarme tu recuerdo favorito de iCarly abajo, en la sección de comentarios. Los estaré leyendo. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los oscuros secretos de tus series favoritas que traeremos muy pronto.